Buenas noches a todos. Hoy día vamos a ver sobre escritura. Es un tópico que no es difícil, sino que las reglas las tenemos que saber, así como en la tabla de multiplicar, ¿ya? O sea, no tenemos que olvidarnos. Sobreescritura de métodos, ¿ya? Ojo ahí, ¿ah? Atentos con sobreescritura de métodos. La firma del método en la clase padre y la hija tiene que ser la misma. La firma, o sea, el nombre del método y sus argumentos. Olvídate del tipo de retorno, no, la firma, nombre del método y sus argumentos o sus parámetros, ¿ya? Esa es la firma. Así sobreescribas un método, aún puedes usar el super para hacer referencia al padre. El, el super paréntesis es para poder hacer referencia al padre, ¿ya? Vamos a ver. Miren, vamos al IDE para ver mejor ese ejemplo, ¿ya? Y ver estas reglas interesante, ¿ya? Vamos a diseño de clases, ¿dónde estás? Ah, caramba, creo que voy a tener que volverlo a cargar, ¿ya? Ya, acá está, qué bueno, ya. Ok, diseño de clases. Entonces, ahora vamos a crear mejor un paquete especial para lo de la sobreescritura, ¿ya? Porque acá tenemos varias cosas, pero ahora le vamos a poner aquí un paquete para la sobreescritura, ¿ya? Para nuestra demo de, override, voy a poner, ¿no? No, no, sobreescritura mejor porque es el que, ya. Entonces aquí, miren, creamos una clase y esta clase va a definir un método en Double, ¿ya? Get, ¿ya? Ok. Y ese es el padre, ¿ya? Y ahora, que hereda de, ya. Y acá le vas a poner el mismo método, el mismo, ¿ya? O sea, la firma es la misma, ¿eh? Pero tú puedes, si quieres, le dices, yo quiero lo que hace el padre y acá le sumo 20, ¿no? O sea, el padre, 50 más 20, por ejemplo. Entonces, en el método main de él, le dices, quiero que imprimas, cuando llamo al padre, a su get average weight, y cuando llamo al hijo, get average weight. Miren, acá está la sobreescritura. Cuando tú ves que el método, esto de aquí, no olvídate el tipo de retorno, esto es igual en el hijo, ese es sobreescritura. ¿Ya? Ese es sobreescritura. Entonces acá vemos una sobreescritura. Pero si el hijo decide llamar al padre, tiene que usar super para indicar que él está llamando de acá. ¿Ya? Entonces, aquí marsupial, get average weight, él llama al suyo. Aquí canguro, get average weight, él llama al suyo. ¿Ya? Así que por ese lado, todo bien, ¿no? Ahí está. Lo esperado, ¿no? Entonces, hay unas reglas y la vamos a ver con ejemplitos para entenderla. Dice, la primera dice, la firma el método en la clase padre-hija tiene que ser la misma. Ya, ese creo que quedó clarísimo, ¿no? Dice, así sobreescriba su método, aún puedes usar el keyword super para hacer referencia al método padre. Ya, lo acabamos de ver. El método en la clase hija, miren, acá empieza la regla, ¿ya? Entonces, el método en la clase hija no debe ser menos accesible que el método en la clase padre. ¿Qué es eso, José? Por ejemplo, si el padre dice que su método es público, yo tengo que ser, en el hijo yo tengo que ser público y no tengo otra chance. No puedo ser menos accesible que el de la clase padre. Si yo pusiera protected o no le pongo package private o privado, no compila, porque yo tengo que ser tan accesible como mi padre, igual o mayor, pero no puedo ser restrictivo.
Ya, porque acá mismo me dice, el método en la clase hija no debe ser menos accesible. O sea, si mi padre me puso package private, o sea, o no puso nada, entonces yo puedo ser package private, protected y público, siempre hacia arriba. ¿Ya? Siempre hacia arriba, no hacia abajo, más restrictivo. ¿Ya? Esa es la línea 3. Ahora vamos a ver con ejemplos. La 4, mira, dice, el método en la clase hija no puede declarar una excepción chequeada que sea nueva o más amplia que la excepción declarada en el método de la clase padre. Ya. Por ejemplo, imagínate que tu padre declaró en su método que arroja file no found exception. ¿Ya? File no found, ya. File no found exception. Y el hijo dice, yo podría poner esto o no ponerlo, pero no puedo poner una superior IO exception. IO exception es papá de file no found, pero estoy rompiendo la regla 4. La 4 me dice más bien no debería ser más amplia o nueva. De repente yo digo, no, SQL exception. SQL exception. SQL exception. SQL exception. ¿Ya? SQL exception, o sea, nueva. ¿Ya? Pero ojo, tiene que ser excepciones chequeadas o querean de exception. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver, tranquilo. Yo sé que esta es un poquito más complicada porque todavía no hemos visto excepciones, pero vamos a verla. Y la 5 dice, el método en la clase hija puede declarar cualquier excepción runtime, la que quiera, diferente o igual a la del padre. En la runtime no hay ningún problema, ¿ya? ¿Y qué pasa? Las excepciones vienen de esta jerarquía. Throwable es el padre de las excepciones. Después viene exception. Y de exception se derivan dos tipos. Las runtime exception y las que son derivadas de sección de frente, pero no son runtime. Entonces, la 5 tiene que ver con estas de acá y la 4 tiene que ver con la que están aquí. ¿Ya? Vamos a ver después con los ejemplos que eso es así. La 6, si el método retorna un valor, esta también es media complicadita porque dice, si el método retorna un valor, debe ser el mismo o subtipo de la clase padre. ¿Ya? Esto se llama retorno covariante. Por ejemplo, si tu padre dice que devuelve number, entonces yo puedo devolver un integer, ¿no? Que es un subtipo de number en el hijo. O igual, o number, ¿ya? Pero no puedo retornar con cualquier cosa, porque acá me dice debe ser el mismo o subtipo, ¿eh? Entonces, esas 6 reglas son las que le dan dolor de cabeza al que no se prepara, ¿ya? Porque dice, ay, caramba, está difícil, ¿no? Pero van a ver que no es así. Miren, vamos con la primera regla, ¿ya? Vamos con la primera. Un ratito, por favor. Ya, entonces, vamos a crear la clase, acá dice camel, ¿ya? Y la vamos a discutir despacio, despacio, hasta que las reglas se las aprendan. Miren. Miren, él va a tener un método así, ¿ya? Y retorna un 1. Pero después tiene un hijo, Bactrian camel, querea de camel, y ya. Pero vamos con la primera regla, ¿ya? La primera regla. Miren, ¿por qué no compila? Si el padre ya puso que es público, esa es la primera regla,
Miren, la firma es la misma, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Recuerden ustedes, privado es más restrictivo que Pacas Private. Pacas Private es más restrictivo que Protected. Y Protected es, no, perdón, es menos restrictivo que público, ¿no? Entonces, perdón, privado es restrictivo. Este es menos restrictivo que private. Este es menos restrictivo que Pacas. Y público es menos restrictivo que los tres primeros. ¿Ya? Pero miren, el que hizo este método le ha declarado público. O sea, se ha ido al nivel superior. Entonces el hijo no puede ser más que público. No le queda otra, porque si no sería más restrictivo que su padre. Y eso no se puede. Entonces, solo le queda poner público. ¿Vieron? Si el padre dice protected, entonces yo puedo ser público o protected, cumpliendo de que no soy más restrictivo que él. Pero si yo lo quito, ya no compila. ¿Vieron? Esa es la primera regla, ¿no? O soy igual que él o más libertario, más libre, ¿no? Yo puedo ser más libre que mi padre. Ya, véanlo así mejor. Yo puedo ser igual que él o más libre. Soy, ¿no? Libre, ¿no? Libertario, ¿no? Algo así. ¿Ya? Miren, porque si él pone, le quita Pacas Private, ¿ya? Entonces yo puedo ser Pacas Private, puedo ser Protected, miren, puedo ser público, más libre, el hijo más libre, ¿no? Generalmente, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? El hijo es más libre que el papá, ¿no? El papá es un poco reservado, el hijo es libre, ¿no? La generación va más suelta, más extrovertida, ¿ya? Ahí véanlo así, ¿ya? Pero si el padre me pone privado, ¿ya? Yo, bueno, ahí no, pues, ¿no? No, no, pero Pacas Private para arriba, ¿eh? Me pone público, yo le bajo, no, pues, no puedo. No me queda más que ser público. Esta regla, uno no se da cuenta, cayó la pregunta, ¿no? La jala. Primera regla, ¿la entendieron, chicos? ¿La entendieron? Para pasar a la segunda. El hijo tiene que ser libre, más extrovertido, más suelto. ¿Qué dicen? ¿Se entendió la primera regla? ¿Mm? Ahí los espero un ratito. A ver, ¿qué dicen en el chat? Sí, sí, sí. Claro. O sea, él tiene que ser igual o menos restrictivo, exacto, más permisivo. Ahí está. Véanlo así. Ya, esa es la primera regla. Vamos con la segunda. ¿Ya? Vamos con la segunda. Claro, lo que pasa es que si lo pone privado, este método ya no lo hereda, porque es de él. ¿Ya? Entonces acá el hijo, ya si quiere lo pone, bueno, como quiera, porque no lo he heredado, ¿no? Claro, exacto, exacto. ¿Ya? Entonces, Pablo, ya. Ese para que se acuerden, ¿ah? Porque si no, ya, ahora vamos a ver la segunda regla. La segunda regla. No sería sobreescritura. Acuérdense, sobreescritura es cuando es la misma firma. Sobrecarga es cuando es el mismo método, pero los parámetros son distintos. ¿Ya? Este es sobreescritura. Por eso le puse acá, sobreescritura. Sobrecarga es la otra, cuando son parámetros diferentes. Como el System Out Print Line, ¿no? Que tiene un montón de métodos parecidos, pero parámetros distintos. Ya, vamos con la segunda regla, miren. Van a ver que les va a gustar esta segunda regla, cómo se entiende, miren. Él va a tener unos métodos, ¿ya? Que un hijo podría, heredar.
Ya. Miren, el padre está definiendo 3 métodos. Vamos a ver qué dice el hijo. Este es el hijo. ¿Ya? Vamos paso a paso, ¿ya? Ya, el hijo decide sobreescribir uno, ¿ya? Vamos a probar con este de acá. Imaginen que lo copio igualito, ¿ya? Hasta aquí. Primero, la primera regla. La primera regla. Protected, entonces yo puedo ser protected o público, ¿sí o no? El hijo puede ser igual que el papá o más libre, ¿no? Público. Ya. Estoy cumpliendo, estoy cumpliendo. Ahora, mi padre declara una excepción que era de exception, ¿ya? Es chequeada, ¿ya? Es chequeada, es una excepción de las chequeadas, no es runtime, ¿ya? Es lo primero que tienen que saber, darse cuenta. Poco a poco se van a aprender los nombres de las excepciones, ¿no? Una IO exception, una SQL exception, son excepciones chequeadas, ¿ya? Entonces, el hijo si quiere, no estoy interesado en arrojar esa excepción, no estoy obligado tampoco, pero si se me ocurre hacer un throws, o sea, si voto excepción, solo tengo estas alternativas. O es la misma, o es la misma, o una que es como dice aquí, miren, déjenme citarles la regla, o que es subtipo de él, ¿ya? Una que es hija de IO section, por ejemplo, es file no found exception. Y te deja, porque él dice, esta de acá, la conozco, es hija mía, ¿no? ¿Ya? Pero imagínate que yo quiera poner una excepción, ¿ya? Que sea superior a IO exception. O sea, una exception, por ejemplo. No compila. Porque estoy poniendo una más amplia que la que mi padre ha puesto. ¿Ya? Entonces, en excepciones, yo no puedo hacer algo más amplio que mi padre. Tampoco estoy obligado a declararlo, ¿eh? Si quiero, lo quito. Y todo bien. Pero si se me ocurre poner throws, no puedo, ¿ya? No puedo hacer que sea más amplia que la que mi padre ha declarado, ¿ya? Es más, tiene que haber una relación. Por eso les puse acá file no found exception. De repente a mí se me ocurre, no, acá voy a botar un SQL exception. También te da error, porque no tiene nada que ver con IO exception. Es nueva. No estás permitido hacer eso. Claro, tiene que ser un subtipo. Un subtipo es un file no found exception. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa de ahí es la cuarta regla. ¿Ya? Es la cuarta regla. José, pero ese es el caso positivo. No habrá un caso negativo, a ver, o donde falle. Por ejemplo, veamos uno aquí. Ya, me llevo el segundo. Ya, primero veo la primera regla. Protected, yo soy protected o público. Ya, no hay problema. Él no declara excepción chequeada. No declara. Entonces, si mi padre no declara, ¿cómo se me va a ocurrir a mí declarar? Hacer esto. Si él no está ni declarando, entonces no puedo hacer eso. Con excepciones chequeadas, ¿ah? O sea, que harían de sección. No se olviden que excepción chequeada es aquella que al navegar llega a excepción, aunque sea pero navegando, aunque sea 2 clics, pero llega a excepción. Esa es una excepción chequeada. ¿Ya? Pero si mi padre no declara, no puedo poner pues, chequeadas. Eso no compila. No compila. ¿Ya? Vamos por el tercer caso. Aquí él
dice que vota file not found exception, ¿ya? Y es protected. Y yo quiero declararlo acá público. ¿Está bien? Siempre puedo ser más libre que mi padre. Pero él dice file not found exception. ¿Ya? ¿Qué me dice la teoría? Puedo ponerme yo mismo, ¿no? Yo mismo. Pero ¿qué pasa si yo quisiera poner el padre de él? O sea, en vez de que sea un subtipo, un padre. No compila. La teoría dice es, o eres tú mismo o un subtipo, no un padre. Entonces, por eso no compila. ¿Vieron? Por eso no compila. ¿Ok? Ok. Pero voy a poner de nuevo el método, ¿ya? Y le voy a agregar una runtime. No, y con Jai mejor, miren. Con Jai que no declaraba nada. Ya. Jai no declaraba nada, ¿no es cierto? Ahí está arriba. Jai no declara nada. Entonces yo no puedo arrojar una excepción chequeada, pero sí puedo arrojar una excepción runtime. Porque la excepción runtime, cuando tú entras, no hereda de exception, sino de runtime exception. O sea, las excepciones runtime, sí puedo yo, perdón, ahora ¿dónde está el ejemplo? Ay, caramba, creo que es aquí, ¿no? Allá. Las runtime pueden ser cualquiera, ¿ya? Las puedes poner o no las puedes poner y pueden ser cualquiera. No necesariamente porque él declaró acá una runtime, por ejemplo, puede haber también declarado una runtime y legal argument exception, y a mí se me ocurre poner un arithmetic exception, que no tiene nada que ver con ilegal, ¿no? O puede ser un null point, arroja null pointer exception, pero todas estas de acá son runtime, pues. ¿Eh? Entonces quiere decir que sí puedo poner las que yo quiera y no tienen que estar relacionadas. Las runtime, si quiero las pongo y si quiero son distintas, porque son runtime, ¿ya? Runtime exceptions, ¿ya? Esa es la regla de las excepciones. Con las chequeadas hay que tener cuidado, como acaban de ver, tiene que ser subtipo. Y con las runtime, ni un problema. Puede ser iguales o distintas, ¿no? Y sigue considerando sobreescritura, claro que sí. Sino que tienen ustedes que seguir esas reglas para que compile. Si no, como han visto, no compila y en el slide o en la pantalla cuando den el examen vas a ver que puedes marcar mal, ¿ya? Pero esa es una regla de las excepciones. Todavía nos falta otra regla, miren. Vamos a ver otro ejemplo. Había otra regla que hablaba del retorno covariante. Y ahí terminamos ya de las reglas. Es la última, ¿ya? Recuérdense el cuadro, miren. De nuevo les pongo el cuadro. Por ejemplo, deberías imprimirlo o ponerle una tarjetita. Son 6 reglas. La firma tiene que ser la misma. 2, puedes usar el super para llamar al método del padre. 3, el método en la clase hija no puede ser más restrictivo, ¿no? Sino debería ser igual o más permisivo, menos accesible, ¿no? A ver, no debe ser menos accesible, no debe ser menos accesible que el método en la clase padre. Y el método en la clase hija puede declarar, no puede declarar una sección chequeada, lo que acabamos de ver ahorita, que sea nueva o más amplia, ¿ya? El método en la clase hija puede declarar cualquier excepción runtime, la que acabamos de ver también, ¿eh? Y la última que vamos a ver ahorita es si el método retorna un valor, este tiene que ser covariante, ¿no? Podrían usar super para, ya. No. Porque si lo hereda, es que si no lo está sobreescribiendo, el método lo hereda, pues, ¿no? Y en otro método podría llamar al método del padre por herencia, ¿ya? Pero también con super puede llamar al método del padre directamente si no lo necesita, ¿no? Para agregarle el comportamiento que él tiene más algo que él quiera agregar, ¿no? ¿Ya? Pero miren, vamos a la sexta regla, vamos a la sexta regla, para que les quede claro la sexta regla, ¿ya? Miren, miren la sexta regla, atentos, ¿ah? ¿Qué habla del covariante? Primero, vamos a revisar este método.
char sequence getName, ¿ya? Retorna Rhino. Miren, ¿ah? Ahora tiene su método string getColor y retorna gray. Ya. Ahora, un hijo, Java Rhino, que hereda de Rhino, y él quiere implementar. Ya, Java Rhino. Pero le pone acá string. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con covariante? Este método getName, primero, es el mismo que está acá. ¿Ya? Ves la regla 1. Este es protected, él es protected. Perfecto. Pasó a la primera, ¿no? Validación, porque no hay ni excepciones, así que ni me preocupo de esa regla de las excepciones. Pero me preocupo porque el tipo de retorno no es el mismo. ¿Ya? Pero yo ya me acordé de mi clase de Java que hay tipos de retorno covariante. ¿Qué es un tipo de retorno covariante? ¿Ya? Lo voy a poner aquí. Retorno covariante. Que el tipo de retorno del padre tiene que ser un tipo, este es en la clase padre, y el tipo de retorno de acá tiene que ser un subtipo en el hijo. ¿Ya? O sea, si el padre es char sequence tiene que ser implementado por string. O sea, tiene que haber esta relación. Si esta es una interfase, tiene que ser así. Si esta fuera una clase padre, este tiene que ser implementado por este de acá, su hijo. O sea, la flecha hacia arriba. Este tiene que ser subtipo de este de acá. No al revés. ¿Ya? Ahí no funcionaría. Ahora, claro, usted mira, pero sí estaba difícil, José, porque hay que saber que char sequence es una interfase que string implementa. Miren, sí, pues, eso sí, de antemano le digo que hay que aprendernos al menos de este. Miren, si tú entras a string, string implementa char sequence. Entonces quiere decir que string es subtipo de él. Todo lo que está a derecha de implements es este tipo y el string es un subtipo. ¿Ya? Entonces, si regresamos al ejemplo, string es subtipo de char sequence, porque string implementa char sequence. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer al revés, ¿no? Al revés, y acá más bien pongo char sequence, allá no compila, ¿no? Porque él dice, no, char sequence no implementa string, es al revés. String implementa char sequence. Entonces, cuando la flecha se hacia abajo, no compila. ¿Ya? Esto no va a compilar. Lo que compila es al revés, cuando string implementa char sequence. El tipo de retorno es covariante. Él es subtipo del tipo del método de mi padre. ¿No? Mi padre tiene un tipo en el cual yo soy su subtipo. ¿Ya? Ese es el famoso retorno covariante. Claro, en clases se llama clase padre, clase parent, child class, superclase, clase hija, en clases. Pero cuando ya hay interfaces y clases, a este se le llama tipo y a este se le llama subtipo. Pero también se puede aplicar el mismo concepto a clases, ¿no? Este es mi tipo y yo soy su subtipo, ¿no? Entonces, en general, en la bibliografía de los libros dice, se aplica tanto a clases como interfaces, tipo y subtipo, ¿ya? Entonces, no se olviden, string implementa char sequence, ¿ya? Char sequence. Sino que no se puede usar la palabra extends, ¿no? Porque char sequence es una interfase, se usa implements, ¿ya? Entonces, por esa razón, string puede implementar char sequence, ¿no? Los dos métodos son, este es un retorno covariante, ¿ya? Esa es la última regla. Con esas van a jugar, ¿no? Con esas van a jugar. Ahora, hay una notación que te identifica cuando tú estás sobreescribiendo. No sé si se han dado cuenta que cuando tú defines un método que le pertenece a otra clase, por ejemplo, miren, sobreescribir el toString,
¿ya? El toString pertenece a object, ¿no? Pero si yo lo pusiera, me sale una notación override. Esta notación parece inofensiva, pero es peligrosa. También puede no compilar. Por ejemplo, miren, si yo le digo a esta clase, hija, tú heredas de fish, ¿ya? Y yo pongo public void swing in speed. Ya. Ay, perdón. ¿Qué hice? Ay, ya. Miren, por ejemplo, yo les pregunto, ¿este es sobrescrito aquí o no? No, por supuesto, porque la firma, la regla 1, ¿no es cierto? No son la misma firma. Más bien, esta es una sobrecarga, ¿no? Ya. Pero ojo, si es así, no es sobrescritura, yo le puedo poner override si no es sobrescritura. Ahí viene el problema, ¿ves? Ahí donde yo le decía por qué es peligroso el override cuando no hay sobrescritura de verdad. No compila. Ahí esta notación no compila, porque él se da cuenta que este método de acá no es el mismo acá. O sea, aquí no hay sobrescritura. Acá hay sobrecarga. ¿Cuándo es sobrecarga? Cuando el método se llama igual, check, check, pero los argumentos son distintos. Ese es sobrecarga. ¿Ya? En inglés es overload y acá en inglés es override, ¿no? Por eso que la notación se llama así, override, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esa notación da problemas? Si el método no es un sobrescrito, sino es cualquier otra cosa. Esa notación no puedes usarla. Ahí te daría error. ¿Ya? Acá lo voy a poner, no compila. No es una sobreescritura. ¿Ya? Exacto, Juan Pablo. Podría venir y no ser sobreescritura y no compila. Y tú marcarías esa opción, ¿no? Bien, las reglas son simples, pero es que si no sabemos bien cuándo es una sobreescritura, vamos a fallar. ¿Ya? Vamos a fallar. ¿Ya? Entonces, miren, esto de la sobreescritura son solo esas reglas. Son 6 reglas. Son las que tienen que dominar. Es lo único. Después van a estar tranquilos. ¿Ya? Van a estar tranquilos. Con los métodos privados, como pasó hace un rato que ustedes mismos se dieron cuenta, ¿verdad? Métodos privados no se heredan, tampoco se descuiden. O sea, en el examen les puede venir así. Miren, para poder atraparlos, ¿no? ¿Ya? Y tú dices, y ves acá una clase, ¿no? Rinoceros, ¿ya? Herea de Bethlehem. Y tú piensas que porque está igualito, solamente que le cambiaron el tipo de retorno, por ejemplo aquí, ¿ya? Y pongo 5, perdón, acá 5. ¿Es una sobreescritura? No es sobreescritura. Por más que se llamen igual, porque es privado. ¿Ya? Es más, yo acá le puedo poner público, ¿no? ¿Ya? Lo que yo quiera, porque la verdad que es un otro método, no es sobreescritura. ¿Ya? Un método privado no se hereda, acuérdate. Y te lo van a poner, ¿ah? Te lo van a poner para confundirte, porque tú dices, ya lo heredé. ¿No? Y respondes todavía, ¿no? Cuando en este caso, aquí este es otro método de él, y este le pertenece a él. Este nunca se heredó. O sea que cada método es distinto, ¿no? Porque uno por clase. No, ni sobrecarga, porque son privados. Recuerden, los privados son, son de la clase nada más. ¿Ya? Son de la clase. ¿Ok? Ya está. Entonces, vámonos a... Ya. Ya. Si fueran públicos, ya la cosa cambia porque
él se da cuenta que son dos métodos distintos, ¿no? No, perdón, son dos métodos iguales, no tenía parámetro, ¿no? Porque si hubiera tenido parámetro, ahí sí son distintos, ¿ya? Ahí sí sobrecarga. Pero si son iguales, falla, ¿no? Porque yo te pregunto, ¿qué regla falla aquí? Este in con string. ¿Qué regla es la que falló? La del retorno variante, ¿no es cierto? ¿Este in tiene algo que ver con string? ¿Es subtipo de string? Ah, ¿se dan cuenta? Porque no cumple la regla 6. ¿Eh? Pero si tú le pones otro parámetro, ya es sobrecarga. Entonces, Rhinoceros Bethlehem tendría los dos, ¿no? Podría llamar a getSci con in y getSci sin nada. ¿eh? Ahí sí sería sobrecarga. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengan cuidado con las sobreescrituras porque se le pueden poner muy imaginativos a los que hacen en las preguntas, pero como ustedes ya se saben las 6 reglas, no van a fallar, ¿ya? Ajá. ¿Vieron? Son 6 reglas nada más, ¿eh? Entonces, esas reglas no nos pueden hacer fallar. Entonces, es una pregunta que no podemos perderla, ¿no? Ahora, cuando se pone la cosa complicada es cuando aparece el static, ¿ya? Porque un método estático no se sobrescribe, pero sí se puede ocultar, ¿ya? ¿Y cuándo es ocultar método? Cuando el hijo declara un método estático con el mismo nombre y firma del método static del padre, ¿ya? El ocultamiento es similar, pero no es sobreescritura, ¿ya? Las reglas también que hemos visto se aplican en el método ocultado, pero se agrega una más. Miren, el método en static aplican las mismas reglas que hemos visto, las 6, ¿ya? Pero tienes que agregar una más. El método definido en la clase hija debe ser marcado como static si es marcado como static en la clase padre, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Miren, vamos a analizar el caso de static, ¿ya? Entonces seguimos con lo hacemos acá en sobreescritura, pero ya saben que no es sobreescritura, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tú dices, yo tengo un método static void int, ¿ya? Y voy a imprimir esto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es un método estático. Ahí tienes que acordarte al toque. Uy, método estático. Ya no hay sobreescritura normal, pero igual aplico las reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el padre se le ocurre quitar aquí? Primera regla falló, ¿no es cierto? Los throws también, ¿no? Los throws también. ¿Qué pasa si el padre está arrojando IOException? Entonces yo solamente o no declaro, o si se me ocurre declarar, tengo que declarar igual que él, o subtipo, ¿no? Según la regla de las excepciones chequeadas, se sigue manteniendo. No se me vaya a ocurrir poner cualquiera excepción chequeada nueva, no funciona. Pero puedo poner, si quiero, runtime, las que yo quiera, ¿ya? Entonces las reglas siguen siendo iguales, pero él te dice una cosa, él te dice, si el padre dice static, el hijo también tiene que ser static, esa es la séptima. Para este caso, normal de los static, eso sí tiene que ser. El padre y el hijo tienen que ser static, ¿ya? No puedes quitarle. Si le quitas, no funciona, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el padre tiene it, ¿ve? El hijo también, static, ¿ya? Retorno covariante, bueno, en este caso es void, ¿no? Así que no hay retorno covariante, pero el tema viene cuando llamas así. ¿A cuál llama? ¿Al hijo o al padre? ¿Ya?
Entonces, por eso el título se llama ocultamiento del método. Realmente al poner el método en la clase hija, sigue las mismas reglas de sobreescritura, pero él lo que hace es ocultar el método del padre. O sea, él llama a este ítem. Si yo lo corro, va a imprimir vir y sitting, ¿no? Ah, ya, perdón. Voy a poner, para diferenciarlo, panda y sitting. Ya, entonces corro. ¿Ya? ¿Eh? Entonces está llamando al método del hijo. El método del padre está oculto. Pero las reglas se aplican, ¿no? Como si fuera sobreescritura. Entonces al comienzo yo también dije, pero parece que es sobreescritura, ¿no? Pero ellos le llaman ocultamiento de método. Las reglas se mantienen, más la séptima regla que le digo que los dos tienen que ser static, pero a la hora de llamarlos, así, llamas al de él, ¿ya? ¿Ok? Esa es la idea detrás del ocultamiento. Si usara el especificador optional, final, el hijo no podría sobreescribir. Esa es muy buena observación. El final no te deja sobreescribir en los métodos que no son static, clarísimo, ¿no? Acá les da, de repente, por eso que Juan Pablo lo ha comentado. ¿Qué pasa si los dos son estáticos? Si no hay sobreescritura, ¿puedo poner final? ¿Qué te dice, miren? Ah, entonces al final es como una sobreescritura también, ¿no? Sino que la teoría dice que no es sobreescritura, es ocultamiento, dice, del método padre. ¿Ya? Lo dice así bien clarísimo. Pero por suerte, en el slide decía, te aplican las mismas reglas seguidas más la regla de que los dos deben ser estáticos. ¿Ya? En el método aplica las mismas reglas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más para que nos quede clarito. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí y acá vamos a recordar lo que hemos visto, ¿no? Ya, acá... A ver, vamos a ver. Ya. Y hereda de Vir. Ya, entonces, ustedes se dieron cuenta de lo que vimos hace un rato. ¿Qué pasa si yo le quito el static? Ya no funciona. ¿Ya? Rompió la regla 7. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a comentar. No compila por regla 7, ¿no? No compila por regla de static. Ya. Al revés tampoco funciona. Si este es sin static, yo no le puedo poner static. ¿Ya? Si le pongo acá static, tampoco va a funcionar. ¿Ya? También le pones lo mismo, ¿no? No compila por regla estática. ¿Eh? Y la última, a ver, este es static y yo también soy static. ¿Ya? Y yo también soy static. ¿Ya? Pero él la friega porque si este es público, díganme ustedes, ¿yo le puedo poner protected? No, pues. Él es público, tengo que ser igual que él, público. Nada más, no tengo más chance. Pero si le pone protected, rompió la regla 1. ¿Ya? Entonces realmente es como una sobreescritura, pero tiene ese tema de que ambos tienen que ser estáticos. Ya, ¿cómo lo comento? Seleccionan y control slash. Control slash. ¿Eh? Así. Y también sirve para descomentar. ¿Ah? Si ya está comentado, control slash le quita. ¿Ya? Y lo comentas así. ¿Ya? Entonces, sí, nada, no se preocupen, chicos. Entonces, si se han dado cuenta,
es como una sobrescriptura. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí los estáticos. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, miren, no los quiero marear un poco. Nos falta un cachito nada más, pero yo creo que vale la pena avanzar. Tienen 7 reglas que tienen que dominar. ¿Ya? Vamos a ver un temita más y ahí lo vamos a dejar. ¿Ya? Y nos quedamos en el final. Hay otra regla que tiene que ver con las variables. ¿Ya? Porque también puede pasar que la variable de la clase padre, que la puede heredar porque no le pone privado, ¿no? Acuérdense, si no le pone privado, la puedes heredar. Entonces, y tiene el mismo nombre que la variable de la clase hija, ¿ya? Pero no hay sobrescriptura de variables, ¿ya? No hay sobrescriptura de variables. Lo que hay es ocultamiento, ¿ya? Y por eso que el último párrafo dice, lo que pasa en realidad es que se crean 2 copias distintas de la variable en la instancia de la clase hija, una del padre y otra de la hija, ¿ya? Entonces, así lo maneja Java. A ver, vamos a ver. Vamos a ver justo el ejemplo aquí para que vean, ¿no? Que tiene que ver con ocultamiento de variables. Carnivore, ¿ya? Y acá le pones protected boolean has fur, igual falso. Miren, y justo el hijo también declara, y esto es muy popular en el examen, ¿ah? Que hagan la misma variable, ¿eh? Has fur igual a true, ¿ya? Ahora, si es protected, miren, acá no entran las reglas de los métodos, ¿eh? Pacas private, ¿no? Puede ser protected también, ¿ya? ¿Ok? Pero ahorita tiene el mismo nombre. Entonces, la idea es que tú puedas resolver, ¿no? Si yo llamo a él, así, o lo llamo carnívore, así, cuando quiero imprimir hasfur o cuando quiero imprimir hasfur, ¿qué imprime? ¿Ya? Entonces, a eso es la regla que dice. Se crean como que 2 variables en la clase hija, ¿no? Del padre y la mía. Entonces tendría como que 2 hasfur, ¿no? Uno de mi padre y uno que es mío, al tener este caso de variables repetidas, ¿no? Entonces, aquí, si tú dices mercat.hasfur, obviamente soy yo, la clase mercat, voy a llamar al hasfur mío, ¿no? Y acá carnívoro es el padre, dice que es igual a mercat. Siempre que vean esta relación, acuérdense esta formulita, clase padre igual clase hija, ¿ya? Entonces, el padre sí puede recibir una instancia de clase hija, ¿ya? O sea, compila, ¿ya? Pero, como ven, este C llama hasfur, no va a llamar al hasfur de acá, porque el tipo de dato de C que es carnívore, llama al de acá. Entonces, true y false debería imprimir, ¿no es cierto? True y false. Ahí está. ¿Eh? Entonces, tú tienes que darte cuenta, ¿no? Claro, si no le hubieras puesto, si no existiera esto, los dos van a imprimir falso, ¿no? Porque lo hereda, pues, ¿no? Pero al poner esto, el hijo trabaja con este, oculta la de acá. Y si usas una variable del tipo del padre, al llamar al hasfur, pues no va a imprimir la del padre. ¿Ya? Ese es ocultamiento de variables. Super hasfur. Ya, a ver. Super hasfur, pero tendría que ser. A ver. A ver. Super hasfur. Algo así. Es que el super no puede ser referenciado de un método estático, pero a ver, un método. A ver.
¿no? Super, perdón. Ahí está. Ahí sí está llamando el de acá, ¿no? Porque si tú ahorita llamas a merca.play, va a llamar al del padre, ¿no? Falso. Entonces el super no se puede llamar en un contexto estático, pero sí en uno no estático y llamarías al Hasfur de arriba. Ahí sí estás llamando al de arriba, con super, ¿no? Ya chicos, entonces ahí nomás nos vamos a quedar porque si no, estamos agregando ya 3 temas, ¿no? Reglas de sobreescritura, ocultamiento de métodos estáticos, ocultamiento de variables, ¿ya? Quiere decir que la próxima clase ya terminamos tranquilos con la última parte de diseño de clases, ¿ya? Y hacemos el respectivo tópico el lunes. Revisión de tópico el lunes, ¿ya? Entonces, muchas gracias por estar hasta hoy día. También hemos tenido buena participación, ¿ya? Así que nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Chao, chao.